los que lo arrebatan. Tenemos que arrebatar lo que a nosotros nos pertenece como hijos de Dios, como herederos, como coherederos. Hay una herencia incorruptible, inaccesible, que está reservada para ti y para mí. Si lo estás creyendo, dale un fuerte aplauso al Señor. Te invito a que abras tu Biblia en Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Pero antes vamos a hacer una introducción. Es la vida de Dios ejerciendo su influencia en la tierra. A medida que el poder del Espíritu Santo opera por medio de nuestra humanidad, el reino se manifiesta visiblemente por medio de milagros y señales del amor incondicional de Dios. Cuando las personas son salvas, son sanas, son libres de influencias demoníacas, es la evidencia de la llegada del reino de Dios y su choque con el reino de Satanás. Entonces, el reino que trae, el reino trae milagro, prodigio, señales, proeza, maravilla. Entonces eso depende de nosotros, que oremos como Jesús nos enseñó a orar. Señor, que venga a nosotros, que venga a mí tu reino, y que se haga tu voluntad, así como es en el cielo, que se haga en la tierra de mi vida, de mi matrimonio, de mis hijos, de mi casa, de mi hogar, de mi familia, de mis seres amados, aún de las vidas y familias que están en este mundo, gimiendo con dolores de parto, esperando que yo me manifieste a traer el reino del cielo a la tierra, de sus casas, de sus hogares, de su familia, de las comunidades. La gente que no tiene a Jesús está esperando por ti y por mí. Es un reino de poder de Dios para salvación a todos aquellos que se atrevan a creer. Así como un día nosotros creímos y vimos el poder de Dios manifestado en nuestras vidas, salvándonos, sanándonos, libertándonos, cambiándonos, transformándonos y haciéndonos una nueva criatura en Cristo. ¿Cómo yo no voy a creer que ese mismo reino está en mí para orar, para clamar, para interceder, para que se manifiesten aquellos que están gimiendo, que están sin fe, sin Dios, sin esperanza? Dios me tiene que usar para que el reino se manifieste en mi vida y a través de mi vida, y se pueda manifestar no solamente en mí, sino en aquellos que no lo tienen, que no le conocen, que le van a conocer por medio de mi oración, de mi clamor, de mi intercesión, que yo me manifieste con poder. Porque el reino, el evangelio no consiste solamente en palabras, sino en poder de Dios para salvación, para salvar, para sanar, para libertar, para transformar vidas, así como un día nosotros fuimos transformados. Él nos quiere usar para que seamos un canal para que otros sean transformados, salvados, sanados, libertados y bendecidos. Eres tú, soy yo quien portamos gloria, quien portamos el poder del fuego del Espíritu Santo. Tenemos que levantarnos, tenemos que fortalecernos en el Señor Jesús con el poder de su fuerza. Tenemos que dejar de andar por vista y comencemos a activarnos en la fe. Fruto del Espíritu Santo en la fe,
de Dios. Para comenzar a creer, para ver su gloria, su poder. Y que hay un choque, dice. El reino de la luz, el reino de los cielos, el reino de Jesucristo con el reino de las tinieblas. Y ese choque, hay una confrontación, hay una guerra espiritual, donde sabemos que nosotros la tenemos ganada. Decirle, no le tenga miedo a la confrontación, no le tengas miedo a la guerra, decirle. Porque nosotros somos los que tenemos la victoria. Porque mayor son los que están con nosotros que los que están con el príncipe de este mundo, contra el diablo, contra Satanás. El reino de la luz alumbra, la oscuridad la disipa y las tinieblas tienen que disipar, tienen que retroceder, tienen que soltar. Porque Jesús nos dejó escrito, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois mi especial tesoro. Vosotros sois real sacerdocio, nación santa. Pueblo mío, hijo mío, hija mía eres tú. Él ya nos compró con un precio de la sangre del pacto del Cordero de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Ahora nosotros tenemos que alumbrar. Ahora nosotros tenemos que ser ese canal de bendición a otro. Apocalipsis 1, versículo 7. He aquí viene. Pero Él va a venir a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga ni cosa semejante. Cosa semejante, perdón. Una iglesia que esté preparada, que le diga, sí, Señor, ven, aquí estoy, dispuesto. Aquí tengo la lámpara de mi vida llena de aceite y alumbrando, resplandeciendo. Fui prudente, fui sabio porque recibí tu sabiduría, recibí tu aceite fresca. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Y en el versículo 16 y 17. Porque el Señor mismo con voz de ¿qué? De mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá como del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego ¿quién? Nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Y entonces muchos andan infundiendo miedo, pánico, temor, terror. Cuidado que Cristo viene pronto. Y si viene me voy con Él, ¿qué problema hay? Si es el Espíritu de Dios quien da testimonio a mi espíritu de quién soy yo en Él y para Él.
Yo no tengo que tener miedo, pánico, temor. No tengo que ser manipulado. Que Cristo viene. Si los apóstoles vivían como que Cristo venía hoy, y entonces yo vivo como que Cristo viene hoy, y si viene me voy con Él, ¿qué problema hay? Problema tienen que tener aquellos que tienen un espíritu inmundo de apostasía, que dicen Señor, Señor, pero viven revolcándose como los chanchos en el pecado y en la inmundicia, en la promiscuidad, en los adulterios, en las fornicaciones, en la codicia, en la avaricia, en la mezquindad, en el egoísmo, en el hurto, en el robo, en el tráfico, en el narcotráfico, en las corrupciones. Esos son los que tienen que tener temor, pánico. Pero no el pueblo de Dios, que vive continuamente orando para que venga el reino a nuestras vidas, para que se haga su voluntad, así como en el cielo y en la tierra. Que vive clamando para que otros se salven, para que otros se sanen, para que otros sean libres, para que otros sean cambiados, transformados, para que otros lo vean a Dios con milagros, con señales, con proezas, con maravillas, en el hoy, en el ahora y en el ya. Rocoy, chocoyo, roco, tomboroyo. Dios quiere hoy glorificarse. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el tiempo de la salvación, de la sanidad, de la libertad, de la bendición de Dios. Porque el día de mañana es de Dios. El Señor dijo, no digan mañana iremos, haremos aquello. Hoy, heme aquí. Envíame a mí. Hoy tenemos que aceptar su reino. Hoy tenemos que aceptar dejarnos gobernar. No dejarnos gobernar para el pecado, para la maldición, para la muerte espiritual, para la muerte antes de tiempo. Tenemos que dejarnos reinar y gobernar para impartir la resurrección de Cristo. Aquellos que están muertos en sus delitos y sus pecados no mueran, sino que vivan y cuenten las obras de Jehová nuestro Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Pero no abusemos, porque hoy en día muchos abusan, piensan que Dios es curandero, lo toman como un amuleto. Y después tan peor que ande. No abusemos. Creámosle a Dios que mientras que todos los días de nuestras vidas estemos con Él, vamos a ver su gloria, vamos a ver su poder, vamos a ver los milagros creativos y sobrenaturales ocurrir de una manera extraordinaria. Pero no nos apartemos, no nos movamos de su presencia, de sus caminos, de su verdad. Su reino es de poder. ¿Cómo es de su reino? De poder. Y no solo de palabra. Y muchos dicen, no, pero Dios es fiel y es verdadero en su palabra, en su verdad. Y yo no te digo lo contrario. Su reino es fiel, su reino es verdadero, su palabra es verdad.
Jesús es el camino y es la verdad y es la vida, y ninguna mentira puede ir en contra de la verdad que está en Jesús, porque su verdad nos ha salvado, porque toda la escritura, toda la palabra de Dios es inspirada, útil para corregir, para redarguir, para que el hombre y la mujer de Dios sean enteramente preparados para toda buena obra. Y es su verdad la que nos salva, la que nos sana, la que nos liberta, la palabra de verdad. Escrito está, dijo Jesús. Pero no solamente consiste en palabra. Porque muchos tienen la letra, tienen la palabra seca, tienen la palabra muerta, tienen la palabra guardada, tienen la palabra enterrada, y esa palabra Dios la quiere resucitar en cada uno de nosotros. Es por eso que dice: y envió su palabra, Shokoyo, Roko, Tomboroy, y los sanó y los libró de su ruina. Oh, Macaya, Ribirica, Namanay. Cuando la palabra está viva, porque Jesús la resucita por medio del Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo, esa palabra cobra vida en nosotros. Y esa palabra da vida a aquellos que están muertos en su delito y su pecado. Las almas, las vidas que están muertos en su delito y su pecado. Oh, nosotros, el Señor, resucita la palabra de verdad en nosotros, y comenzamos a resucitar muertos espirituales. Oh, Rocoy, Shocoyo, Roco, Tomboroy. Y es ahí que tú comienzas a ser tierra deseable. Y hay que mucha gente comienza a pedirte a ti que le des de comer, que le des de beber, que le des de vestir. Yo conozco gente que no tienen a Jesús, o que si lo han recibido todavía no se han convertido. Todavía la resurrección de Cristo no los transformó, no le visitó. No porque el Señor no quiera, sino porque ellos todavía no se determinan por Dios. Pero esa gente vieron el clamor, la oración, el consejo, el respaldo de Dios en mi vida. Cuando lo he orado, cuando le he soltado una palabra, un consejo. ¿Por qué? Porque primero Cristo me resucitó a mí. Y entonces cuando me reciben a mí, no me reciben a mí, reciben al que me envió. Y es de ahí que ellos comienzan a recibir, por gracia, por amor, por misericordia de Dios. Entonces, ¿cuánto más usted, pueblo de Dios, hijo de Dios, hija de Dios? Tiene que comenzar a oír, a recibir y obedecer, para que usted vea en usted los milagros, las señales, las proezas, las maravillas, el poder de Dios, resucitando en usted todo lo que el diablo había hurtado, matado y destruido. Y entonces, una vez usted resucitado, vivificado, Dios le va a usar para resucitar muertos espirituales, muertos que están muertos en sus delitos y sus pecados. Primera de Corintios capítulo 4. Y en el versículo 20. Porque el reino de Dios no consiste solamente en palabras, sino en poder. ¿Sabe cuántas veces he recibido una palabra de Dios?
que me ha dimensionado, que me ha direccionado, que me ha alumbrado, que ha quitado de mí la maldición y ha traído de mí la bendición. Pero ¿qué fue lo que tuve que hacer? Tuve que solamente creer en esa palabra, que no era una palabra de hombre, que no era una palabra más, sino que era una palabra de Dios para mi vida, y que yo iba a ver el cumplimiento por recibirla con fe. Y eso es lo que el Señor quiere hacer en este tiempo en ti. Recuerdo bien una vez, un apóstol me dice: abre la mano, porque Dios te entrega una llave de diamante que vas a abrir todas las puertas. Y yo le dije: amén. Si la palabra de Dios dice, ¿qué dice la palabra de Dios? Que Jesús nos dio la llave del reino, donde las puertas del Hades, del Seol, de la muerte y del infierno no podrán prevalecer en contra de nosotros, que somos la iglesia de Jesucristo. Y esa llave comenzó a abrir a muchas almas que estaban, la tenía Abadón, en lugares de cautividad. Y yo comencé a usar esa llave de diamante para sacar a muchos de las cárceles espirituales, donde el diablo lo tenía en el Hades, en el Seol, en la muerte, y se lo quería llevar al infierno. Y comencé a abrirle esas puertas y comencé a sacar esas vidas, esos matrimonios, esa familia, y comencé a traerlo a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y no solamente eso, porque dijo todas las puertas, sino que puerta que ya había golpeado, fui a golpearla nuevamente, y esas puertas se me comenzaron a abrir de una manera sobrenatural. Dale un fuerte aplauso al Señor. Pero tenemos que creerle a Dios. Tenemos que creerle, que no solamente de palabras, sino de poder. ¿La palabra de qué? La palabra de su poder. Dice: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros: sanar el espíritu, la mente, el cuerpo, la tierra de maldición, donde hemos sido maldecidos aún desde el vientre de nuestras madres, cuando éramos unos niños, unos jóvenes, unos adolescentes, aún de adultos. Nos han maldecido. Y Dios sustenta todas las cosas, visibles o invisibles, ¿con qué? Con la palabra de su poder. Y nosotros tenemos que creerle a la palabra de su poder, que tiene poder para salvar, sanar, libertar, romper las cadenas de maldición y traer las bendiciones que nos pertenecen. El reino es anunciado con poder en el presente, en el ahora, en el hoy y en el ya. Hoy Dios quiere salvarnos. Hoy Dios quiere sanarnos. Hoy Dios quiere libertarnos. Hoy Dios quiere bendecirnos, cambiarnos, transformarnos. Hoy Él se quiere manifestar con poder, con prodigio, con milagro, con señales, con proeza, con maravilla. Hoy, ven. Venga a nosotros, Señor, tu reino, que se haga tu voluntad, así como en el cielo, se haga en la tierra de mi vida, hoy, de mi casa, de mi hogar, de mi familia, de mi salud, de mi economía, de mi llamado en la obra de ministerio. Hoy, recíbela por la fe. Primera Tesalonicenses 1.
Y en el versículo 5, Primera de Tesalonicenses 1, versículo 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también ¿en qué? En poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros. O sea que el evangelio no consiste solamente en palabras, sino que en el poder y la obra ¿de quién? Del Espíritu Santo. No es con religión, no es con fuerza, es con su Santo Espíritu. Y es de ahí que en nuestro ministerio muchas vidas han venido con enfermedades, han venido con cáncer, con tumores, con quistes, con próstata. El domingo escuchábamos un testimonio de próstata, pero ¿cuántas próstatas el Señor sanó ya? No solamente el que escuchamos el domingo, sino ya muchas más de próstata, personas fueron sanadas. También de cáncer. Fueron a operar y se encontraron que el cáncer se había secado y sacaron cositas así y dijeron no. Entonces este es un ministerio de poder. ¿Cuántas personas vinieron a este ministerio con trabajo hecho, con brujería? Y han sido sanos y han sido libres de esa oscuridad, de esas tinieblas, de esas cadenas, de esos trabajos hechos. Y aún han venido enfermos y se han ido sanos por trabajo hecho. O sea que no solamente con palabras, sino con poder de quién. No es mío el poder, sino el poder del Espíritu Santo, no es del apóstol Mari, el poder del Espíritu Santo. Pero nosotros hemos recibido también el poder, por eso estamos impartiendo el poder. Así como nosotros recibimos salvación, sanidad, libertad, hoy somos usados para que muchas vidas, matrimonio y familia reciban poder de salvación, de sanidad, de libertad, de bendición. Y lo mismo que el Señor quiere hacer en este tiempo contigo. No sé lo que recibiste, pero en el área que fuiste sano, que fuiste libre, ahí el Señor te quiere usar para ser un canal de bendición para otro. Pero decirle, te tienes que activar en la fe. Decirle, tienes que creerle a Dios. Que el Espíritu Santo te va a respaldar y Él va a hacer lo que tú no puedes hacer. Si al fin y al cabo nosotros no somos los que salvamos, los que sanamos, los que libertamos, los que bendecimos. Es el poder y la obra del Espíritu Santo a través de nosotros. Recuerdo una vez que el Espíritu Santo me dice, llama a tal persona. Y digo, ¿para qué le voy a llamar si no sé lo que le voy a decir? Tú llámala, dice, si tú no vas a hablar, voy a hablar yo a través de ti. ¿Entendemos cómo obra Dios? Nosotros no somos los que hablamos. Nosotros no somos los que salvamos, sanamos, libertamos, bendecimos a la gente. Es Él. El poder del Espíritu Santo, el poder, la obra del Espíritu Santo
a través de nuestra vida que hemos creído que Él lo va a hacer. No sé, Señor, cómo tú vas a salvar a mi esposo, a mi esposa, pero si tú dijiste y me diste una palabra que ibas a salvar, a sanar, a liberar, a restaurar mi matrimonio, tú lo vas a hacer, tú lo vas a hacer. Yo no sé cómo tú vas a sanar a ese ser amado que la ciencia le desahució, pero yo creo que así como tú me sanaste a mí, tú le puedes sanar a él. Así como tú me prolongaste la vida a mí, tú le puedes prolongar la vida a él, a ella. Oh, roco, yoco, yo roco, tomboro. La voluntad de Dios es salvar, sanar, liberar, restaurar, unir, juntar, bendecir. Ese es el ministerio que Jesús quiere que nosotros recibamos y vivamos. Terminamos con San Mateo capítulo 4. San Mateo capítulo 4. En el versículo 23, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. ¿Y hacía? Dice que se metía en las sinagogas de ellos. ¿Y qué hacía? Sanaba toda enfermedad del pueblo. ¿Y Jesús qué dijo? La obra que yo hice, ustedes también la harán. Y aún cosas mayores que esta harán. Porque yo, dijo Jesús, estoy sentado a la diestra del Padre intercediendo por ustedes, para que todo esto suceda, acontezca y se cumpla en el hoy, en el ahora y en el ya. El evangelio es buena noticia, el reino de poder manifestado con señales, sanidades y echar fuera demonios, enfermedades, pecado, demonio, pobreza, muerte antes de tiempo. Viene por el reino del diablo. La muerte antes de tiempo, las enfermedades, las cautividades, las dolencias, enfermedades, porque vienen por el reino de Satanás. Pero si nosotros tenemos el reino de los cielos, el reino de Jesucristo manifestado en la tierra de nuestras vidas, en el hoy, en el ahora y en el ya, toda esa muerte antes de tiempo se va a romper, se va a cortar. Toda enfermedad va a tener que soltar los cuerpos, la sangre, la piel, los huesos, los órganos. En el poderoso nombre de Jesucristo, toda cautividad van a tener que romperse. Esas puertas de bronce, esos cerrojos de hierro, y se van a abrir esas cárceles espirituales. Y muchas almas van a venir a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, a sentarse a comer de la mesa del Rey de Reyes y del Señor de Señores, para su gloria, para su honra, para su honor y para su alabanza. Dale un fuerte aplauso al Señor. Ponte de pie en el nombre poderoso de Jesús, que queremos estar orando por